La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios que en su amor y misericordia y en su santa providencia, Él permite que podamos llegar a ustedes a través de esta señal. Desde donde quiera el Señor lleve la señal, nosotros queremos bendecirles. Y hoy vamos entonces a abrir el libro santo para extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada y aplicada de acuerdo a la necesidad del reino de Dios para con nosotros. Así que entonces hoy queremos saludarte y reitero, eres bienvenido. Vamos a escudriñar el libro de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así la Escritura: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis hermanos, quiero continuar con el mensaje que hemos venido impartiendo en estas semanas. Estamos hablando de los profetas Jeremías y Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos del 2 en adelante. Es probable que este sea el último tema de esta serie de temas. Solo Dios sabe. Yo pienso que es el último, pero Dios sabe. Dice entonces las Escrituras: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Un momentito nada más para que entendamos. Recuerden que Daniel, él ha desarrollado su vida, su ministerio, en una tierra que no era su tierra. Él estaba en Babilonia. Y en medio de todo lo que también aconteció en Babilonia, Daniel nunca perdió de vista la instrucción de Dios. Recuerden ustedes que en estos días hablamos de la importancia de no desorientarse, de tener con claridad el norte, hacia dónde es que nosotros estamos yendo, hacia dónde Dios nos quiere llevar. El profeta Daniel, mi querido hermano, él estaba muy presto, muy diligente, prestando atención a lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Es entonces que dice aquí: yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Como también enseñamos, el profeta Jeremías fue aquel que profetizó no solo el cautiverio, el exilio, sino que también la cantidad de años, 7 décadas, estaría el pueblo de Israel en el exilio. Sigue diciendo: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman
y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Quieren ustedes decir esa parte conmigo? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y sigue diciendo, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sigue diciendo, por favor. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Oigan eso. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dejémoslo ahí. Mis hermanos, como ustedes me han escuchado decir, el ministerio de Daniel es muy necesario hoy día. Es muy necesario en la iglesia que hombres y mujeres entendidos, oigan bien, entendidos, es decir, en la ciencia, en el conocimiento de Dios, se levanten para representar al pueblo delante de Dios. Este es un ministerio intercesor, este es un ministerio de oración, pero este es alguien que sabe orar eficazmente. El profeta Daniel, como yo les dije el otro día, aún en medio de las dificultades y las situaciones que vivió, no se desorientó, sino que se mantuvo enfocado y supo, querido hermano, viendo las profecías, porque aquí está la clave, querido. Recuerden ustedes lo siguiente, que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Por eso es necesario, como dice aquí este santo libro, que nosotros prestemos mucha más atención a lo que fue dicho. Recuerden ustedes que esta es la voluntad de Dios escrita. Y a mí me ministra tanto cuando dice, mis queridos hermanos, cuando dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Este hombre, él estaba al pendiente, entendido en los tiempos. Saben ustedes que Daniel, como yo he predicado ya varias veces, fue un profeta, un hombre fiel. Daniel fue fiel, mi querido hermano, no se desorientó. Este hombre estaba atento. Él sabía, querido, que Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba cumpliendo su palabra. El pueblo de Israel fue llevado al exilio, al cautiverio, como consecuencia de que ellos no atendieron a la voz de Dios. Y yo les he dicho a ustedes que yo creo fielmente que Daniel no es que él fue llevado porque no atendió a la voz de Dios. Ese fue el caso del pueblo, pero no el caso de Daniel. El caso de Daniel es que la providencia divina, la soberanía de Dios lo necesitaba. El Dios bueno necesitaba a ese muchacho allá en Babilonia. Y muchas veces, querido hermano, Dios nos va a hacer pasar a nosotros por cosas que necesariamente son su voluntad para alcanzar el propósito. Recuerden ustedes, como he dicho también, que la voluntad de Dios prima por sobre todas las cosas. Dígale eso usted a su alma. Dile: alma mía. Dile, alma mía. La voluntad de Dios prima por sobre todas las cosas. Qué bueno es, querido hermano, que tú pudieras hacer caso a ese pensamiento. La voluntad de Dios prima por sobre todas las cosas. Si Dios tiene que pasarte por un valle de sombra y de muerte para cumplir un propósito, Dios te va a pasar. Recuerden que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y Daniel, el profeta, lo sabe. Él fue llevado también al cautiverio como consecuencia de un designio de Dios. De un designio de Dios. Y este amado profeta de Dios, que yo encuentro tanta riqueza espiritual en su conducta, en su vida, y por eso creo que el Señor lo
lo ha señalado para estos mensajes, tanto a él como al profeta Jeremías, haciendo ese contraste. Un hombre de Dios que habló la palabra de Dios como el profeta Jeremías y que tristemente no fue escuchado por nadie. Tal como lo dice Daniel, haciendo una oración representativa. Daniel estaba haciendo una oración representativa. Él estaba diciendo: el pecado del pueblo es mi pecado también. Él está pidiendo perdón a Dios por el pecado del pueblo como que si fuera suyo. No lo que pasa hoy día, que la gente ve cosas malas en la iglesia y simplemente acusamos. No es acusar, es orar. No es acusar, es orar. Hay que orar en el nombre de Jesucristo y hay que orar eficazmente, pero para orar eficazmente se necesita ser entendido en la ciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, como es el caso de Daniel, que él dice: mira, ya se cumplieron los 70 años, ya se cumplieron. Y como yo sé que Dios es misericordioso y como yo sé que Dios es justo, me voy a acercar y voy a orar de corazón y voy a recordarle al Señor su pacto, su promesa, su fidelidad, pero también su misericordia. Y fue tan efectiva esa oración que vean ustedes cómo termina, y dice ahí en el verso 22. Dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y dice el 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, vean ustedes lo que puede hacer la oración eficaz. Eso es orar conforme a Dios. Eso no es orar. Daniel no estaba diciendo: líbrame, ayúdame. Daniel no estaba pensando en él. Esa es la oración representativa, que está pensando en el pueblo, en el bienestar del pueblo. Él está pensando en la voluntad de Dios. Él está pensando en que ahora es tiempo de que Dios saque a su pueblo del exilio. Daniel está pensando en la gloria de Dios. ¿Qué yo dije? Daniel está pensando en la gloria de Dios. En la oración él le recuerda a Dios y le hace ver que de alguna manera tu gran nombre, lo que dirán de ti, en otras palabras: Señor, es necesario, ya se cumplió el número, los 70 años. Y entonces al principio de tus ruegos fue dada la orden. Mi hermano, la oración representativa, cuando tú te levantas como un representante en la familia y dices: Señor, hemos pecado. ¿Qué tal que la mujer ora y dice: Señor, mira ese sinvergüenza de mi marido, que anda en sus andadas, valga la redundancia, y empieza? No, la oración representativa sería: Señor, mi marido y yo hemos pecado, te hemos ofendido. Señor, mi casa y yo hemos pecado. Eso lo entendieron. Ese es el lenguaje de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Ustedes ven a Josué haciendo una determinación representativa. Él dice: mi casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es representativo. ¿Está entendiendo? Es muy importante. No es el pecado de ellos, es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Y por eso te pedimos perdón, porque te hemos ofendido, Señor. Por eso les digo que la oración fue tan eficaz que al principio de sus ruegos fue dada la orden. Fue dada la orden. Yo ahora no tengo el tiempo para estudiar con ustedes esas cosas. Podemos hacerlo en otro momento. Pero mi mensaje hoy tiene que ver
con el poder entender, oye bien, los caminos del Señor. Los caminos del Señor. Yo sé que el pueblo normalmente está muy interesado en las obras de Dios, es decir, las proezas, los milagros, las maravillas y todas estas cosas. Normalmente es una tendencia humana de querer las glorias, las grandezas, que Dios multiplique los panes y los peces. Oh, queremos ver a Jesús caminar sobre las aguas. Normalmente la gente quiere eso. Pero yo les quiero decir que mucho más importante que eso es poder entender. Porque si yo entiendo, oye bien, si yo entiendo, como en el caso de Daniel, yo estoy hablando del entendimiento posible. No estoy hablando de aquello inalcanzable, de aquello que solo Dios puede entender, porque Él es Dios. Yo estoy hablando desde acá, de debajo del sol. Nosotros los que estamos aquí, Dios nos ha dado una capacidad para poder entender, pero todo depende de que uno quiera. Entonces Dios a algunos les dice, bueno, ¿tú te conformas con ver las obras? Pues te muestro mis obras, porque yo no me puedo negar a mí mismo, te muestro mis obras. Tú vas a ver cómo el maná va a descender del cielo. Cada mañana que tú salgas por la mañana, vas a ver en el rocío el maná. Ahí va a estar el pan del cielo. Y tú vas a ver cómo yo voy a convertir las aguas de Mara en aguas dulces. Y tú vas a ver cómo yo voy a dividir las aguas del Mar Rojo. Y tú quieres ver, yo te voy a dejar ver. Pero hay algo más importante que ver las obras y los milagros y las maravillas de Dios. Y yo quiero que entiendan que Daniel se enfocó en eso. Este hombre fue fiel, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y les voy a mostrar a ustedes que este muchacho fue fiel. Por ejemplo, ustedes saben que Jesús mismo lo llamó a él el profeta Daniel. Jesús dio testimonio del ministerio de Daniel. Pero a mí me llama la atención lo que dice Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. Vamos rapidito allá arriba. Y dice así, vean: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, vean a Dios dando fe de que estos hombres fueron justos. Ellos por su propia justicia. Incluso el verso 20 también dice algo de esto. 14:20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hay un contexto ahí, pero no me ocupa ahora. Nada más para que veamos a Dios resaltando el hecho de que estas personas, específicamente el que nos ocupa ahora, que es Daniel, fue una persona justa. Él supo andar en los caminos del Señor. Entonces, por ejemplo, dice Daniel 12:13. Esto se le dice a Daniel. Vean qué hermoso, qué lindo que se nos diga algo así a nosotros. Hermosísimo, dice 12:13. Yo a veces menciono el 13 como 3. Dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿No les parece hermoso eso? A mí me encanta cuando dice, por ejemplo, de alguno de los hombres de Dios, que dice que y murió en su cama en paz y lleno de salud, de días. O sea, eso es lindo cuando se dicen esa es una muerte hermosísima, porque al final la muerte nos va a alcanzar a todos.
pero morir así. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Estamos hablando de un hombre que desarrolló todo su ministerio en Babilonia. Estuvo rodeado de lobos rapaces, de fieras del campo. Aplíquelo espiritualmente. Y Dios le dice esto tan hermoso. Entonces, amados, Daniel se ocupó de algo que es más elevado que ver las obras, diríamos las proezas, las maravillas de Dios, que sí tienen que ser celebradas y festejadas y recordadas. Tiene que hacerse memoria de eso, del Dios grande, del Dios poderoso, del Dios maravilloso, como nosotros cantamos hoy. Sí, pero mi querido hermano, no debemos enfocarnos en eso. Hay que enfocarse en lo que es más elevado, como en el caso de Daniel, que él conocía el camino del Señor. ¿Qué yo dije? Daniel conocía el camino del Señor. ¿Por qué? Ustedes ya lo vieron en las Escrituras. Él fue y revisó, hizo la cuenta, dice, mira, pero nosotros nos sacaron de nuestras tierras en esta fecha y estamos en esta fecha. Quiere decir que ya pasaron los 70 años. Entendido en los tiempos. Él conocía los caminos del Señor. Diga, él conocía los caminos del Señor. Ahora, para eso, mi querido hermano, hay que pagar un precio. Ese entendimiento, esa revelación no se compra en el mercado. No se compra con dinero. Esto no lo venden en la farmacia. Hay que pagar un precio. Para ver las obras de Dios solo hay que ser pueblo de Dios. No así para entender los caminos de Dios. No así para entender los caminos de Dios. Entonces vamos a caer en el libro del profeta Jeremías, que esa es la riqueza de este mensaje, que yo pienso que hay muchísimo más, pero de repente pienso que en esta ocasión podemos llegar hasta hoy. Es lo que yo creo, como he dicho. Jeremías 9, en el verso 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Oigan bien, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Deje ese pasaje ahí en pantalla. ¿En qué debe de alabarse el hombre? En entender y conocer. Como ustedes saben que hemos hablado de tres cosas, hermanos, y la mayoría de la gente solo experimenta la primera. Estas tres cosas pudieran ser tres niveles. La primera tiene que ver con creer, la segunda tiene que ver con conocer y la tercera tiene que ver con entender. Tres cosas fundamentales, pero que la mayoría de la gente no experimenta. ¿Por qué? Porque para creer, recuerden que creer es un don de Dios. Voy a demostrarlo. Efesios 2. Efesios 2, podemos poner el verso 8 y el 9. Ahí está hablando el contexto de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vean lo que dice, por medio de la fe, o sea, de creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está bien el 8, pues es don de Dios. Entonces, hay un creer, diríamos natural, que no es este. Este no es el creer natural. Por ejemplo, cuando Santiago dice que el diablo también cree y los demonios, ¿no? Y tiemblan.
que creen y tiemblan. Ese es un creer natural. Tiemblan ante Dios, sí, de miedo, pero no es este creer. No es, o sea, ningún demonio puede tener esto, ningún diablo puede tener esto, de ninguna manera. Esto es un don de Dios. Esto, entonces, la primera cosa es creer, y uno cree como hay que creer, porque Dios imparte el don. Dios imparte el don. Entonces eso es una gracia. Esa es la primera cosa. Esos son los primeros auxilios. Esos son los primeros pasos. Se cree. Y se logra creer, ya dije, porque Dios imparte esa gracia de creer. Nadie puede creer naturalmente como se tiene que creer en Cristo para llegar al cielo. Nadie. Se necesita una intervención de Dios. Y ustedes lo ven claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la primera cosa es creer, pero la segunda cosa es conocer. En la primera cosa, mi querido hermano, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es recibir. Dios nos imparte el don, nosotros lo recibimos. Dios nos imparte, nosotros lo recibimos. O sea, esa gracia de creer, en esa gracia la implicación se encuentra en Dios. Es Dios, es un regalo de Dios para el hombre. Pero cuando nosotros vamos a conocer, ahí hay una implicación. Es decir, ya estamos nosotros 100% implicados. Nadie puede conocer si no paga el precio de estar con aquel que quiere conocer. Tiene que pagar el precio de estar con aquel a quien quiere conocer. Entonces, por eso yo les dije que la primera parte de creer, la mayoría de los cristianos naturalmente están ahí. Pero la segunda parte, que es conocer, como dice el texto, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, para conocer hay que pagar un precio. Repito, para conocer hay que pagar un precio. Se necesita estar, se necesita ser uno con esa persona, en este caso con Dios. Y muchas personas, queridos hermanos, se conforman solamente con lo que escuchan en el culto, solamente con lo que escuchan. Ellos no tienen una vida constante en su casa, no van a la palabra constantemente. Hay algunos cristianos que ni siquiera tienen Biblia, ni siquiera tienen Biblia. ¿Tú crees que ese era Daniel? Jamás, jamás. Ese hombre tenía todo lo que estaba posible, o lo que era posible tener en ese tiempo. No tienen ni siquiera Biblia. Por eso le digo que se quedan en creer. Y quiera Dios que ese creer sea el creer que ha impartido Dios, y que no sea el creer natural, porque hay todos los que creen naturalmente en Dios, o sea, sin que Dios les haya otorgado esa gracia de la fe con la que se debe de creer, tristemente jamás llegarán al cielo. Tristemente, porque no es la fe natural. Aquí estamos hablando, querido hermano, de algo que se recibe de Dios. Entonces, hay personas que se quedan en los primeros pasos, repiten el primer año 40 años hasta que mueren en el desierto. Y eso no funciona, queridos. Pero qué hermosas las personas, o sea, los cristianos, que dicen, no, es que yo tengo el interés de esto. O sea, Dios ha sido muy grande conmigo, me ha dado un corazón para entenderlo, me ha dado ojos para verlo, oídos para oírlo, y esto me interesa. Y entonces invertimos y pagamos ese precio para conocer, y cada día conocer más y más y más. Y mientras más conozco, más me enamoro. Y mientras más conozco sus detalles, más me enamoro. Porque cuando uno, querido hermano,
mientras más va conociendo a Dios, primero va viendo más su grandeza y simultáneamente va viendo más su pequeñez, o sea, nuestra pequeñez. El que conoce más a Dios, más pecador se siente. Es que yo conozco tanto a Dios y ahora yo estoy en un nivel tan... ¿Nivel de qué? Al menos que el nivel sea para abajo. Porque mientras más abajo, más se percibe la grandeza de Dios. Entonces se paga el precio de conocer. Ahora yo sé que muchos de ustedes están pagando ese precio porque quieren conocer a Dios. No basta las obras de Dios, no basta las proezas, los milagros. Queremos conocer a Dios, queremos entender a Dios, que es el tercer nivel, que es el nivel de Daniel, el nivel de entender, creer, conocer y entender. Nadie puede entender a Dios si no lo conoce. Nadie puede entender a Dios si no lo conoce. Es como decir, nadie puede entrar al lugar santísimo si no entra el santo primero. Porque después del santo lo que sigue es el santísimo. Y hay personas que quieren brincarse los procesos. El proceso es muy necesario. En el proceso se conoce a Dios. Claro que sí. Pero hay gente que quiere brincarse los procesos. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que le entendamos. Yo le voy a dar otro pasaje que nos ayuda mucho a entender esto. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Oigan, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí están las tres cosas que estamos viendo. Quiere Dios, dice, y mi siervo que yo escogí para que me conozca, para que me crea y para que me entienda. Realmente el orden es para que me crea, para que me conozca y para que me entienda. Ese es el orden. Pero hay personas que no entienden a Dios. Y ya dije, no es que vamos a entender todo como Dios. Hago la aclaración. Estoy hablando desde lo posible, el entendimiento posible, lo que Dios ha dispuesto que nosotros podamos entender. Entonces, mis queridos hermanos, por ejemplo, Israel nunca entendió a Dios. Israel nunca entendió a Dios. Nunca. Nunca. Por eso es que Dios, como Israel no lo entendió, no pagó el precio para entenderlo, el precio de conocerlo para entenderlo. Querido hermano, Dios a Israel solo le mostró sus obras, solo le mostró sus obras. Israel no conoció los caminos. Y cuando hablamos de caminos, estamos hablando de la conducta de Dios. Estamos hablando del propósito por el cual Dios hace las cosas. Y eso es muy importante. Es estar muy cerca del palpitar del corazón de Dios. Es escuchar el palpitar de Dios, como Dios dijo a los profetas, ahí mismo en Jeremías, que Dios dijo, si ellos hubieran estado en el secreto conmigo. Eso es, mi querido, es estar ahí con Dios, entrar con Dios, es esperar en Dios, es escuchar a Dios. ¿Por qué la gente se queda sin fuerzas? ¿Por qué la gente se queda abatida en el camino? ¿Saben por qué? Porque no esperaron en Jehová, no esperaron en ni esperaron a Jehová. Porque la Biblia dice que los que esperan al Señor, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué no experimentamos eso? Porque no estamos en el secreto con Dios. Ahí con Dios en el secreto para escuchar su palpitar. Ahí somos fortalecidos, mis queridos. La iglesia no puede desorientarse, no debe desorientarse. La iglesia tiene que tener claridad. Por eso es que Dios nos está haciendo ver en Daniel una persona. Oye, pasaron 70 años. Oye, 70 años de integridad.
Yo conozco gente que se emociona todo 1, 2, 3 meses y se les ve integridad, pero eso es pura espuma, pura paja. Pero cuando ya pasan los años y las décadas de integridad, como en el caso de Daniel en Babilonia, 70 años, integridad. Oh, mi querido, esto es muy, pero muy maravilloso. Entonces, creer, conocer y entender. Pero se necesita pagar el precio de conocer para entender. ¿Tú crees que alguien puede llegar y ver, tomar los libros y ver y decir, ya pasaron 70 años? Eso solo lo hace alguien que está escuchando constantemente el palpitar del corazón de Dios. Eso lo hace alguien que Dios le ha mostrado sus caminos. Entonces yo pregunto, iglesia, pero no conteste. La pregunta es, ¿qué quieres ver de Dios? ¿Sus obras o sus caminos? Recuerden ustedes que los que ponen su mirada en las obras jamás van a conocer los caminos, pero los que ponen su mirada en los caminos van a conocer los caminos y en consecuencia las obras. Entonces dice aquí en el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mis hermanos, ustedes saben que Dios no hace, digamos, distinción o acepción de persona. Ese no es Dios. Aquí lo que pasa es que Dios expone todo y dice, bueno, si tú te vas por aquí te encuentras con esto, pero si tú te vas por este otro camino te vas a encontrar con estas otras cosas. Porque yo digo, hubiese sido hermoso que Israel también hubiera conocido los caminos de Dios, pero Dios no se los pudo notificar porque ellos no pagaron el precio, querido hermano. Y es lo que estoy tratando de decir, que hay buena parte de la iglesia, hablando como un todo, de que tristemente se queda solo en los primeros auxilios, solamente en el creer. Así no se puede orar eficazmente. Se necesita entendimiento de Dios, ciencia de Dios, para poder orar eficazmente. ¿Cómo oro? ¿Cómo le pido a Dios perdón por mi familia? ¿Cómo lo hago? Es que nunca lo vas a poder hacer efectivamente si solamente estás en la primera parte, en creer. Eres parte de ese pueblo pecador. Querido, no puedes representar al pueblo de esa manera. No puedes representar a tu familia de esa manera. Esto no es una oración almática. Esto no es una oración de las emociones. Esta es una oración eficaz porque es del Espíritu. Este hombre, querido hermano, ha sido imprimido por el Señor en su interior. Él está marcado, él está estampado por Dios. Dios ha puesto su sello, querido, y él sabe orar eficazmente. Y de ahí que cuando Dios ve ese corazón, dice, desde el inicio de este ruego yo he dado la orden. Eso es una oración eficaz. No importa el tiempo, no es que ore 2 horas, 3 horas, y si las horas, gloria a Dios, pero no es el tiempo. La oración eficaz no se mide por tiempo, se mide por el resultado. Es que si siempre oro y no acontece nada, hay algo que está mal. No lo digo yo, lo dice Santiago. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque por otro lado la Biblia dice que Dios, ¿qué es lo que quiere? Que el que busque, encuentre. El que toca la puerta, se le abrirá. Solo es que hay que saber tocar. Aleluya. ¿Qué quieres tú, pueblo de Dios? ¿Las obras de Dios o los caminos? Medita en eso, los caminos. Quiero los caminos, que es la conducta. Se lo voy a poner en estos términos. Los caminos son el palpitar del corazón de Dios. Nadie puede conocer los caminos si no está cerca de Dios. Cerca. Para oír el palpitar del corazón de alguien, ¿qué se necesita? Está cerca, está pegado.
Entonces, y tiene que haber, ¿qué? Silencio. Para. Ese es el corazón de un niño, ¿no? O de un ciclista. Acelerado. Conocer. Yo no estoy en contra de nada de lo que hay en el mundo que no sea malo. No estoy en contra de nada de lo que hay en el mundo que no sea malo. Digamos, por ejemplo, el deporte, cualquiera que sea, la natación, ir a un río, ir a un picnic. Yo no estoy en contra de nada de esas cosas. Todo eso está hermoso, está bueno, despejarse un poco. Pero por sobre todas las cosas, querido, tomar el tiempo para conocer a Dios. Pero eso es personal, eso no se puede obligar a nadie. Yo voy a insistir hasta donde Dios me dé fuerza, yo voy a seguir en esto, pero no se puede obligar a nadie, eso es voluntario, es una decisión de cada quien, desde el contexto que esté. Si te tocó estar en Judá y ahí nadie te quiere oír, no importa. Y si te tocó estar en Babilonia, no importa. No importa si te toca estar en el Edén o en el desierto. No importa, mi querido hermano. Lo importante es que tú decidas, pero es una decisión personal. Es como los padres, nosotros insistimos con los hijos y vamos a insistir y vamos a estorbarle y todo, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Así somos los pastores con las ovejas, insistimos y vamos y vamos y vamos y vamos. Y cada oveja toma su decisión y dice: mira, yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como Jeremías. Yo entiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero la ciencia de Dios, quiero comprender eso que es posible comprender de Dios. Quiero que Dios me muestre sus caminos. Quiero que Dios me muestre sus caminos para yo orar eficazmente. ¿Qué tal que uno ore contradiciendo lo que Dios está haciendo? Por eso es tan importante conocer los caminos. Como yo lo estoy diciendo hoy, es saber oír, escuchar el palpitar de Dios. Yo les voy a decir algo por el Espíritu. Yo sé que cuando Dios habla, su voz es más potente que cualquier trueno. Pero yo les voy a decir algo por el Espíritu. Y esto lo voy a decir en aras de ilustrar. Dios quiere hablarnos a los hombres y mujeres suyos tan bajito que tú puedas acercarte a Él, que necesites acercarte para lograr oírlo. Para lograr oírlo. Dios, ¿qué quiere? Estar contigo en el monte de Dios. Ahí Dios llevó a Moisés y ahí Dios le estaba notificando sus caminos, en el monte, a solas. Por eso les digo, amados, esto es a solas con Dios. El lenguaje del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Entra a tu cuarto y cerrada la puerta. No es que tú sepas. Cuando yo digo que la oración es decir, que tú tienes que saber orar, yo no estoy diciendo que tú tienes que saber decir palabras elocuentes. Yo no estoy diciendo que tú tienes que pronunciar bien las palabras. Muchas veces la oración eficaz no implica ni siquiera palabras. Por ejemplo, Jeremías, en los días de la restauración de los muros, ustedes saben que ese hombre ni siquiera habló. Eso fue una oración del pensamiento. Pensó, él oró pensando. Sí, querido. Por eso les digo que esto es un asunto del corazón. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, querido hermano, para que tú tomes una decisión? ¿Cuánto tiempo? Queridos, el texto dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si te enfocas en las obras,
nunca vas a conocer los caminos. Si te enfocas en los caminos, consecuentemente vas a experimentar sus obras, sus maravillas, sus prodigios. Enfócate en los caminos, pero para eso se necesita pagar el precio, porque nadie que se quede en la superficie puede experimentar eso. Tienes que ir de creer a conocer, y de conocer a entender, a entender, a entender, a entender. Y para entender, ¿qué tengo que hacer? Acercarme, porque quiero oír el palpitar del corazón de Dios. Cuando Dios te dice: hijo, hijo, toma a la derecha, a la derecha. Y a veces Dios te va a hablar, como ya dije, que Dios te va a decir: hijo, hijo, toma a la izquierda, a la izquierda. Hijo, es el azul. Hijo, es esa, es esa. No oí, Señor, no oí. Acércate, es esa. Aleluya. Es Él. Esa oportunidad soy yo. Esa puerta la abrí yo. Perdónenme los que están escuchando por la radio, pero estoy tratando de ilustrar que muchas veces Dios, aleluya. Termino. Salmo 25, 4 y 5. Aquí estamos terminando. Muéstrame, oh Jehová, lean, tus caminos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tu senda. Ese tiene que ser nuestro deseo. Esa tiene que ser nuestra oración. No tus obras, muéstrame tus caminos. Dice Dios: te los quiero mostrar. Y entonces tú le dices: ¿y dónde nos vemos? Y dice Dios: ven para acá, sube al monte conmigo y aquí te muestro mis caminos. Y tú dices: Señor, pero ese monte, ahí eso se ve extraño. Ven para acá. Aquí estoy yo. Sigue el 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mis hermanos, Jeremías y Daniel estuvieron dispuestos a honrar a Dios contra viento y marea. Ambos enfrentaron muchas pruebas, pero perseveraron y vencieron. Recuerden esto: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano y mi hermana, si tú llegaste hasta aquí y has escuchado esta palabra, de más decir que Dios te bendiga, que Dios te ayude y te dé la sabiduría para que en el contexto que te haya tocado vivir sepas honrar a Dios contra viento y marea. En el mundo tendremos muchas aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en Él somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo el Señor, hoy y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.